En este momento les voy a invitar a estar de pies At this time, I would like to invite you to stand to y your feet. abrimos nuestras Biblias And we're going to open up our Bibles en Mateo capítulo 12, to Matthew chapter 12, el versículo 37. verse 37. Mateo 12, 37. Matthew 12, verse La 37. escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. Scripture reads, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Words of our Lord Jesus Christ. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, Y brethren. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. And while you're seated, we will incline our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a nosotros, tus hijos, reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Te pedimos que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, el tema del mensaje es la confesión positiva. The theme of today's message is positive confession. Quiero comenzar diciendo que la manera en que nosotros hablamos es muy importante. I would like to begin by saying that the way that we speak is very important. Jesús dijo en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesus said in Matthew 12:36 that every idle word will give an account to in the day of judgment. Así que debemos tener cuidado de cómo nosotros hablamos. So we need to be careful how we speak. Debemos hablar siempre positivo y no negativo. We should always speak positively and not negatively. Hemos aprendido que la confesión negativa trae temores, We have learned that negative confession brings about fear, trae incertidumbres y derrota, brings uncertainty and destructive behaviors. mientras que la confesión positiva trae confianza, paz y victoria al creyente. While positive confession brings confidence, peace, and victory to the believer. Ahora es bueno que nosotros sepamos Now, it is good for us to know que aunque la doctrina de la confesión positiva es buena, that although the doctrine of the positive confession is en good, este tiempo ha sido exagerada, distorsionada y mal interpretada. in this day and age, it has been exaggerated, distorted, and misinterpreted. Ahora sabemos que esto no es nada nuevo. Now, we know that this is nothing new. Cuando leemos la Biblia, When we read the Bible, nosotros vemos que el enemigo se especializa en hacer eso. we find that the enemy specializes in doing this. Desde el principio, Since the very beginning, él ha hecho eso, he has done this. de torcer, cambiar y distorsionar lo que Dios dijo. Twisting, changing, and distorting what God has said. Por ejemplo, For example, en el huerto de Edén, in the Garden of Eden, Dios habló a Adán. God spoke to Adam. En Génesis 2:16 In Genesis dice 2:16, la escritura que Dios le dio mandamiento a Adán. Scripture says that God gave a commandment to Adam. Y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer. Y en el verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis.
And he said, of every tree of the garden you may freely eat. And verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat, you shall surely die. Eso era palabra de Dios This is the word of the Lord, para the word of Adán. God for Adam. Entonces en el capítulo 3, verso 1 de Génesis, And in Genesis 3:1, encontramos al enemigo diciendo lo contrario a lo que Dios dijo. we find the enemy saying the contrary to what God had said. Dios dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. God said, of all the tree of the garden you can Y el eat. enemigo dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. And the enemy then says, did not God tell you not to eat of every tree of the garden? Entonces fue que Eva corrigió al enemigo. And this is where Eve corrected the enemy. En el verso 2 le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. And she says in verse 2, we may eat the fruit of the trees of the garden. Verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comiereis, moriréis. Verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat, nor shall you touch it, lest you die. Entonces Dios dijo, moriréis, y el enemigo dice en el verso 4, no moriréis. And so God says, you will die. And in verse 4, the enemy says, you will not die. El enemigo le dice, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. In verse 5, he goes on to say, instead, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Vemos, amados hermanos, Do we see, brethren? que esto no es nada nuevo. This is nothing new. Desde el principio ha sido así. From the very beginning, it has been Dios this dice way. una cosa y el enemigo dice otra. God says one thing, the enemy says another. En aquel tiempo usó como agente a la serpiente. At that time, he used as an agent the serpent. Ahora en este tiempo But in this time, usa como agente a falsos maestros que han salido por el mundo, he uses as an agent false teachers who have gone out to the world. que introducen secretamente enseñanzas destructoras. They secretly introduce destructive teachings. El apóstol Pedro habló acerca de esto The apostle Peter spoke about en this. Primera de Pedro 2:1. In 1 Peter 2:1. Él dijo, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así también habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Just as there were false prophets among you, so there will be false teachers among you, laying deceit and hypocrisy teachings before you. Herejías son Destructive enseñanzas erróneas en cuanto a la fe cristiana. They taught erroneous teachings about the Christian faith. Y vemos también que el apóstol Pablo corroboró con Pedro And we see that the apostle Paul collaborated with Peter, diciendo básicamente lo mismo. saying basically the same thing. En 1 Timoteo 4:1, In 1 Timothy 4:1, él dijo, el Espíritu Santo dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. he said, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, traerán falsas enseñanzas. He says, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Hermano, cuando nosotros leemos esto en la Biblia, Brethren, when we read this in the Bible, entendemos que tenemos que estar siempre muy alertas. we understand that we always have to be alert. Siempre alerta. Alert always. Ahora bien, sabemos que la doctrina de la confesión positiva es de grande bendición para la iglesia. Now we know that the doctrine of positive confession is of great blessing to the church. Pero algunas personas la han exagerado, malinterpretado y distorsionado, But some have exaggerated, misinterpreted, and distorted it hasta el punto de traer inquietudes, temores to the point of bringing discomfort and fears y un sentir de esclavitud en la iglesia. and a feeling of slavery in the church. Hermanos, yo estoy aquí en este día Brethren, I'm here
today para señalar los errores de la doctrina de la confesión positiva to point out the errors of the doctrine of positive y confession establecer la verdad de la palabra de Dios, and establish the truth of the Word of God, tal como aparece ahí en las Sagradas Escrituras. just as we find it in Holy Scripture. ¿Estamos listos? Are we ready? Veamos algunos de los errores propagados en nombre de la confesión positiva. Let us read some of the errors that are spread in the name of sacred Scripture. Algunas personas bien intencionadas Some very intentioned people, citan con frecuencia Romanos 4:17 they cite with frequency Romans 4:17 para decir que del mismo modo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, to say that in the same way that God calls the things that were not as if they were, ellos dicen que nosotros también debemos hacer lo mismo. they say that we also need to do the same thing. De manera que si el creyente está enfermo, In a way that if the believer is sick, no debe decir que está enfermo, he should not say that he is sick, sino que debe decir que está sano. but that he should say that he is healed. Y si el creyente está triste, And if the believer is sad, no debe decir que está triste, he should not say that he is sino que debe sad, decir que está feliz y but contento. he should say that he's happy. En otras palabras, In other words, debe llamar las cosas que no son como si fuesen. you should call the things that are not as if they were. Que nos preguntamos nosotros, ¿será cierto eso? So we ask ourselves, could this be true? Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Look what Holy Scripture En says. primer lugar, debemos entender que la razón por la cual Dios llama las cosas que no son como si fuesen First of all, we need to understand that the reason why God calls the things that were not as if they were es porque Dios es omnisciente. is because God is omniscient. Él posee conocimiento absoluto He possesses absolute knowledge e ilimitado de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. of all the things that are past, present, and future. Además, la Biblia nos enseña que nuestro Dios tiene presciencia, The Bible also teaches us that our God has foreknowledge, la facultad de saber las cosas antes de que éstas sucedan. the ability to know things before they happen. Así que en base a su omnisciencia y a su presciencia, So both based on his omniscience and foreknowledge, nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. God calls the things that were not as if they were. El Salmo 139, verso 4 dice que aún no está la palabra en nuestra lengua, Él la sabe toda. Psalm 139:4 says, "For there is not a word on my tongue. Behold, he knows it already." Nuestro Dios sabe todo de antemano y conoce el futuro. Our God knows everything beforehand and he knows the future. Pero nosotros, amados hermanos, But we, brethren, no tenemos omnisciencia. we don't have omniscience. Nosotros no tenemos presciencia. We don't have foreknowledge. Por eso es que muchas veces al llamar las cosas que no son como si fuesen, pasamos frustraciones y desilusiones. This is why many times when we call something that is not as if it were, we go through some frustrations. Escuche cuidadosamente. Listen carefully. Déjeme decirle Let me tell you que en ninguna parte de la Biblia that there is no part in the Bible encontramos que sea malo o que sea una confesión negativa decir cómo uno se siente o cómo se encuentra. that we find that it is bad to be able to express how you truly feel. Es todo lo contrario. It's the contrary. La Biblia revela The Bible que no reveals hay necesidad, escuche bien, de negar la realidad de nuestra condición. that there is no need to deny the reality of our condition, Cualquiera que sea nuestra condición, whatever that condition may ya be, sea espiritual, whether it be spiritual, emocional, emotional, económica economical, o física. or physical. Vamos a ver qué dice la Biblia. Let us see what the Bible says. Hablemos en primer lugar de la realidad de nuestra condición espiritual. In first place, let us look at the reality of our spiritual condition. Primera de Juan 1:8, In 1 John 1:8, la Escritura nos enseña Scripture teaches que no us debemos negar la realidad de nuestra condición espiritual. that we should not deny the reality of our spiritual condition. En otras palabras, nunca diga que usted no tiene pecado.
In other words, never say that you have no sin. El verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 John 1:8 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Como queriendo decirnos, no niegues la realidad de tu condición espiritual. As if to tell us, don't deny the reality of your spiritual condition. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 dijo esto. The Apostle Paul in 1 Timothy 1:15 said this. Dijo, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. He said, Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. En otras palabras, él no negó la realidad de su condición espiritual, In other words, he did not deny the reality of his spiritual condition, sino que lo confesó. but he confessed it. Dijo, yo soy el primero, yo soy el jefe de los He pecadores. said, I'm the first, I'm the chief of sinners. Por lo tanto, amados hermanos, This is why, no therefore, brethren, neguemos la realidad de nuestra condición espiritual. let us not deny the reality of our spiritual condition. Hagamos todo lo contrario. Let us do the contrary. Confesemos nuestros pecados. Let us confess our sin. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ahora hablemos acerca de la realidad de nuestra condición emocional. So let us speak about the reality of our emotional condition. Quiero decirles que tampoco hay necesidad de negar la realidad de nuestra condición emocional. We don't have to deny the reality of our emotional condition either. A veces lo hacemos para que nuestra confesión sea una confesión positiva. Sometimes we do it because we want to make a positive confession. Pero no hay necesidad de eso. But there is no need for this. Si usted está triste, usted puede decir que está triste. If you're sad, you can say you're sad. Y eso no constituye una confesión negativa. And this doesn't mean that you have a negative confession. Debe decirle que Jesús era todo Dios. Let me tell you that Jesus was all God. La Escritura enseña que en Él estaba la plenitud de la deidad. Scripture says that in him was the fullness of deity. Sin embargo, Nonetheless, cuando Jesús estuvo triste, no negó que estaba triste. when Jesus was sad, he did not deny that he was sad. Lo expresó. He expressed it. En Mateo 26:38 In Matthew 26, verse 38. dice que en Getsemaní dijo a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. It says that he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. No negó la realidad de su condición emocional. He did not deny the reality of his emotional condition. Por lo tanto, esa confesión de nuestro Señor Jesucristo no constituyó una confesión negativa. Therefore, this confession of our Lord Jesus Christ was not a negative confession. Hablemos ahora de la realidad de nuestra condición económica. Now, let us see the reality of our economic condition. Una vez más, no hay necesidad de negar la realidad de nuestra condición económica. Once again, there is no need to deny the reality of our financial condition Para que aparente ser una confesión positiva. so that it can seem to be a positive confession. No, amados hermanos, No, brethren. el apóstol Pablo, The Apostle Paul, en 1 Corintios 8:2, in 1 Corinthians 8:2, hablando acerca de la condición económica de las iglesias en Macedonia, speaking about the financial condition of the churches in Macedonia, él no negó la realidad de los hechos, he didn't deny the reality, sino que él dijo claramente: esas iglesias de Macedonia están en profunda pobreza. but he said clearly, those churches in Macedonia, they're in profound poverty. Pero aún estando en profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. But even in profound poverty, they abounded in richness of generosity. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Usted sabe lo que es
eso? Do you know what that Que una is? persona, un creyente, estando en profunda pobreza, That a believer being in profound poverty puede abundar en riquezas de generosidad. can abound in the richness of generosity. Eso es grande, amados hermanos. This is great, brethren. Eso lo hace la gracia de Dios en el creyente. Only the grace of God can do this in the believer. Ahora hablemos de la realidad de nuestra condición física. Now let us see the reality of our physical condition. Una vez más, no hay necesidad de negar la realidad de nuestra condición física Once again, we do not need to deny the reality of our physical para que condition aparente ser una confesión positiva. so that it can seem to be a positive confession. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, que fue un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. who was a man filled of God and filled with the Holy Bueno, la Spirit. Biblia dice en Hechos 19:11 que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. The Bible says in 19:11 that God did unusual and extraordinary miracles by the hands of Paul. Tremendo como Dios usaba a este It hombre. was tremendous how God used this Sin man. embargo, escribiendo a Timoteo le dijo esto. Nonetheless, writing to Timothy, he En said 1 this. Timoteo 5:23. In 1 Timothy 5:23, Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. no longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Estamos leyendo esto para decir que Pablo no negó la realidad de la condición física de Timoteo. We are reading this to say that Paul did not deny the reality of the physical condition that Timothy ¿Qué had. estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of Que this? no hay que negar que estamos enfermos cuando estamos enfermos. That we do not need to deny that we are sick when we're sick. Podemos admitirlo y expresarlo. We can admit it and express it. Y eso, amados hermanos, no constituye una confesión negativa. And brethren, this does not mean that it is a negative confession. Entonces, ahora nos preguntamos, Now we ask ourselves, ¿en qué consiste entonces la confesión negativa? what does the negative confession consist of then? Escuche bien, Listen well. la confesión negativa consiste en no creer y dudar del poder de Dios. Negative confession consists of not believing and doubting the power of God. Hubo dos personas en la Biblia There are two people in the Bible a quienes Dios les habló a través de el ángel Gabriel. that God spoke through the angel Gabriel. Uno fue el sacerdote Zacarías, One was the priest Zechariah, padre de Juan el Bautista, John the Baptist's father, y la otra persona fue la Virgen María, madre de Jesús. and the other one was the Virgin Mary, the mother of Jesus. Escuche bien esto. Listen well to this. Ambos, dice la Biblia, Both, the Bible says, se turbaron y sintieron temor cuando vieron el ángel. were disturbed and they felt fear when they saw the angel. A ambos el ángel le dijo, no temas. Both the angel told, do not fear. Vamos a leerlo. Let us read it. Cuando le habló a Zacarías, le dijo en Lucas 1:13, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. When he spoke to Zechariah, he said in Luke 1:13, do not be afraid, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Ambos estaban turbados y tenían miedo. Both were disturbed and they were Tenían que fearful. escuchar las palabras del ángel, They needed to hear the words of the diciéndole angel, no temas. telling them, do not fear. A María también le dijo no temas en Lucas 1:30. In Luke 1:30, he also told Mary not to be No afraid. temas porque has hallado gracia delante de Dios. Do not be afraid, for you have found favor with God. Y le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. And he told her, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Ahora veamos a continuación Let us see in continuation lo que respondió Zacarías y lo que respondió María. what Zechariah and Mary replied. Ambos admitieron la realidad de sus limitaciones. Both admitted the reality of their limitations. Por ejemplo, Zacarías dijo al ángel en Lucas 1:18, ¿en qué conoceré esto? Pues yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. For example, Zechariah told the angel in Luke 1:18, how shall I know this? For I am an old man and my wife is well advanced in years. ¿Estaba diciendo el sacerdote Zacarías la verdad?
Was Zechariah, the priest, saying the truth? Claro que sí. Of course. Estaba expresando la realidad de su condición física. He was expressing the reality of his physical condition. Y María dijo básicamente lo mismo. And Mary said the same thing, En Lucas basically. 1:34. In Luke 1:34. María le respondió al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Mary responded to the angel, "How can this be since I do not know a man?" Ambos hablaron de sus limitaciones físicas. Both spoke about their physical limitations. Pero vemos que a Zacarías el ángel lo reprendió. But we see that the angel rebuked Zechariah En Lucas 1:19. in Luke 1:19. Mire lo que le dijo. Look what he told him. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. I am Gabriel, who stands in the presence of God and was sent to speak to you and bring you these glad tidings. Y le dijo en el verso 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar. And he told him in verse 20, now you will become mute and will not be able Hasta to el día speak. que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Until the day these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. Por el otro lado, mire lo que le dijo el ángel a María. On another hand, let's see what the angel told Mary En Lucas 1:35. in verse 135, in Luke 135. María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mary, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore, also the Holy One is to be born, who is to be born, will be called the Son of God. Cuando usted analiza estas dos historias, When you analyze these two stories, usted encuentra you find que no fue lo que dijo Zacarías lo que lo metió en problemas. that it isn't what Zechariah said that got him in Él trouble. dijo la verdad. He said the truth. Yo soy viejo I'm old, y mi mujer de edad avanzada. and my wife is of advanced years. No fueron sus palabras, It wasn't his words. fue la incredulidad que había en su It corazón. was the unbelief that was in his heart. Hermano, entienda esto. Brethren, listen to this. La confesión negativa A negative confession no consiste en admitir la realidad de su condición, doesn't consist in admitting the reality of your ya condition, sea espiritual, emocional, económica o física. whether it be spiritual, emotional, economical, or financial, or physical. La confesión negativa consiste en no creer o dudar de la palabra de Dios. Negative confession consists of not believing or doubting the word of God. Por el otro lado, On another hand, in another way, la confesión positiva the positive confession consiste en creer la palabra de Dios consists in believing the word of God y confesarla. and confessing it. O sea, si la Biblia dice en 1 de Juan 1:7 So if the Bible says in 1 John 1 que la 7 sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, that the blood of Jesus cleanses us of all sin, crea eso, hermano, y confiese. believe it and confess it, brethren. Si la Biblia dice en Efesios 1:4 If the Bible says in Ephesians 1 que 4 Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo that God chose us from before the foundation of the earth para que seamos santos y sin mancha delante de Él, to be holy and without blemish before Him, crea eso con todo su corazón y confiéselo. believe it with all of your heart and confess it. Si la Biblia dice en Juan 10:29 If the Bible says in John 10 que 29 Dios nos tiene en su mano y nadie nos arrebatará de su mano, that God has us in His hand and no one can take us from Him, crea eso con todo su corazón y confiéselo. believe this with all of your heart and confess it. Si la Biblia dice If the Bible en says Romanos 8:37 in Romans que 8:37 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, that we are more than conquerors through Him who loved us, crea eso believe y it confiéselo. and confess it. Si la Biblia dice If the Bible en says Colosenses 3:3 in Colossians que 3:3 nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, that our life is hidden in Christ, with God,
Crea eso con todo su corazón. Believe this with Y all of your confiéselo. heart and confess Si it. la Biblia dice If the Bible en says 1 de Juan 5:18, in 1 John 5:18, escuche bien, listen que well, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos puede tocar. that Jesus Christ keeps us and the evil one cannot touch Crea us. eso con todo su corazón. Believe it with all Y of your heart confiéselo. and confess it. Si la Biblia dice If the Bible en says Mateo 8:17 in Matthew que Él 8:17 tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, that he took our infirmities and our pain, crea eso believe y it confiéselo. and confess it. Si la Biblia dice If the Bible en says Filipenses in 4:19 Philippians que 4:19 nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. that our God will supply all of our needs according to his Crea riches esa and glory verdad in Christ Y Jesus. confiésela. Believe this truth and Si la confess Biblia it. dice If the Bible En says Filipenses 4:13 in Philippians que todo lo 4:13 puedo en Cristo que me fortalece. that I can do all things through Christ Crea who gives esa me verdad strength. de la palabra Believe this word y and confiésela. confess it. Si la Biblia dice If the Bible en says 1 Tesalonicenses 5:16 in 1 Thessalonians 5:16 que podemos estar siempre gozosos that we can always rejoice, y que el gozo y Nehemías 8:10 que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. and in Nehemiah 8:10 that the joy of the Lord is our strength. Crea esa verdad Believe this y truth confiésela. and confess it. Si la Biblia dice If the Bible en el says Salmo in 125:1 Psalm que los que 125:1 confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. that those who trust in the Lord are like Mount Zion Crea esa that are not verdad. moved. Believe this Y truth confiésela. and confess it. Si usted lee en la Biblia, If you read in the en Bible, Isaías 40:31, in Isaiah que los que 40:31, esperan a Jehová that those who wait on the Lord tendrán nuevas fuerzas, will renew their levantarán strength. alas como las águilas, They will mount correrán up with y no wings se as cansarán, eagles. They will run and caminarán not be y no weary. se fatigarán. They will walk and not faint. Crea esa verdad Believe this y truth confiésela. and confess it. Esa debe ser nuestra confesión positiva. This should be our positive confession. Creer las promesas del Señor Believing the promises of the Lord y confesarlas. and confessing them. Como dijo el Señor a Josué en Josué 1:8 que no está en nuestros apuntes. As the Lord told Joshua in Joshua 1:8, Mire lo que le dijo. look what he said. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. The Lord said, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that it is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Creer lo que dice Believing what it la says, palabra de Dios what the word of God y tenerla says, siempre en nuestra boca. and having it always in Que our no se lips, aparte de nuestra boca. that it will not depart from our A mouth. confesarla a tiempo y fuera de To tiempo. confess it in and out of season. Esa es la verdadera confesión This is the positiva. true positive confession. Ahora bien, Now then, por último, finally, hay algo que no podemos pasar por alto. there is something that we cannot oversee. Cuando hablamos de este tema de la confesión positiva. When we speak about this theme of positive confession, Y eso es and this is el principio bíblico the biblical principle que habla acerca de la soberanía de Dios. that speaks about the sovereignty of God. Nosotros creemos que Dios puede hacer todo lo que Él ha dicho en su palabra. We believe that God can do everything that He has said in His word. Nosotros creemos que Dios puede hacer todas las cosas. We believe that God can do all things Mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. more abundantly than what we can believe or understand. Nosotros creemos que Dios puede hacer todo lo que hemos confesado en este mensaje. We believe that God can do everything that we have confessed in this word, in this message. Pero también creemos But we also believe que Dios, en su soberanía, that God in His sovereignty puede escoger no hacer todo lo que hemos confesado.
can choose not to do everything that we've confessed. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que hablan al respecto. Let us look at two biblical examples that speak about this. Primero, la historia de los tres jóvenes hebreos en Babilonia. First, the story of the three Hebrew men in Babylonia. Estos tres jóvenes estaban frente al rey Nabucodonosor. These young men were in front of King Nebuchadnezzar. Mire lo que el rey le dijo a estos tres jóvenes. And look what the king said to these three young Yo lo people. voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. He hecho una estatua I have made a statue, y todos tienen que postrarse y adorarla. and everyone has to bow down and worship it. Entonces el rey preguntó a los tres jóvenes hebreos Now, the king asked the Hebrew men en Daniel 3:15. in Daniel 3:15, ¿Estáis dispuestos para que al oír los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua? are you ready for when you hear the sound of the horn, flute, harp, and lyre, that you will obey and worship the statue? Y ellos respondieron, And they responded, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. it is not necessary for us to respond to you about this. Yo creo que será suficiente para Nabucodonosor cortarles la cabeza. I think this was enough for King Nebuchadnezzar to cut off their heads. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. It's not necessary for us to respond to you about Hay this otra versión que dice, no es necesario que nos defendamos. issue. There's another version that says, it is not necessary that we defend ourselves. Hay otra versión que dice, no nos preocupa lo que nos pueda suceder. Another version says, it doesn't matter what can happen to us. Y luego en el verso 17 ellos dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. In verse 17, they said, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Y vea esta última parte del texto. But now let's read the last part of the verse. Yo lo voy a parafrasear. Dice, estamos creyendo que Él nos va a librar de tu mano, oh rey. Hey, they're saying, hey, we're believing that God will free us from your hand, O king. Vamos a leerlo otra vez. Let us read it again. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. The God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. A lo mejor ellos estaban pensando, hay un texto que dice, ni la llama arderá en ti. Maybe they were thinking about a verse that says that the flame won't even burn on you or hurt you. Y estamos creyendo And we are believing que Dios nos librará de tu mano, oh rey. that God will free us from your hand, O king. Pero luego dijeron en el verso 18, But in verse 18, they yo go on to lo voy say, a parafrasear. and I'm going to paraphrase Dice, it. pero si por alguna razón nuestro Dios en su soberanía decide no librarnos, But they said, but even if for some reason God in his sovereignty decides not to free us, no adoraremos la estatua que has levantado. we will not worship the statue that you have lifted. Wow, amados hermanos. Wow, brethren. Eso es tener en cuenta la soberanía de Dios. This is putting into account the sovereignty of En God. otras palabras, In other words, aunque Dios ha dicho todo eso, even though the Lord has Él said en all of su this, soberanía he in his sovereignty puede escoger can choose no hacer not to do lo que Él ha dicho en su palabra. what he has said in his word he would do. El segundo ejemplo que yo quiero darles está en el Nuevo Testamento. The second example that I want to share with you is found in the New Testament. Es el del Señor Jesucristo orando en Getsemaní. It was Jesus Christ praying in Gethsemane. Jesús sabía que para Dios el Padre todas las cosas son posibles. Jesus knew that for God the Father, everything was possible. Y por eso Él dijo en Marcos 14:36, And this is why he said in Mark 14:36, lo dijo en oración, he said it in prayer, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba Father, all things are possible for you. Él sabía que el Padre podía apartar de Él aquella copa de sufrimiento. He knew that the Father could make that cup of suffering be removed from him. El Padre tenía el poder para hacerlo.
The Father had the power to do this. Por eso es que él dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. That's why he said, Abba, Father, everything is possible for you. Pero Jesús tomó en cuenta la soberanía de su Padre. But Jesus took into account the sovereignty of his Y Father. dijo en el verso 36, So he says in verse 36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. nevertheless, not what I will, but what you will. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Not my will, but your will be done. Hermanos, que el Señor nos ayude. Brethren, may the Lord help us Que nosotros podamos entender that we can understand lo que es la confesión positiva. what it is to have a positive Y confession poderla distinguir de la confesión negativa. and be able to distinguish it from the negative Que el confession. Señor nos ayude. May the Lord help us Que podamos entender que para hacer una confesión positiva, that we can understand that in order to make a positive confession, usted y yo tenemos que negar la realidad de nuestra condición, cualquiera que sea. you nor I have to deny the reality of our condition, no matter what it may be. Espiritual, emocional, económica o física. Spiritual, emotional, financial, physical. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us Que nosotros podamos entender that we can understand que si estamos enfermos, that if we are sick, podemos decir que estamos enfermos. we can say we're sick. Y eso no es una confesión negativa. And that this is not a negative Que si confession. estamos tristes, If we're sad, podemos decir que estamos we tristes. can say we're sad. Y eso no constituye una confesión negativa. And this doesn't mean that we're making a negative Que el confession. Señor nos ayude. May the Lord help Que us podamos entender that we can understand que la confesión negativa that the negative confession consiste consists en no creer in not y believing dudar and doubting del poder de Dios of the power of y de God su palabra. and of His word. Que el Señor nos ayude. May the Lord help Que us podamos entender that we can que understand la confesión positiva that positive confession es aquella donde se cree y se confiesa la palabra de Dios. is when we believe and confess the word of God. Y que el Señor nos ayude. And may the Lord help us Que podamos siempre honrar that we can always honor y tener presente and have present la soberanía de Dios. God's sovereignty. Que aun cuando creemos que Dios es poderoso para hacer That even when we believe that God is powerful to do todas las cosas, all things, que nosotros podamos recordar that we can que remember Dios en su soberanía that God in His sovereignty puede escoger no hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, can choose not to do what we're asking of de la Him manera que nosotros pensamos o esperamos. in the way that we think or Que el expect. Señor nos ayude. May the Lord help us. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May the peace of God be with you. Gloria a su nombre. Glory be to His name. Salvación, honra y gloria Salvation, honor, and son glory de Jehová nuestro Dios. are of our Lord God.